Hola mis amigos políticamente incorrectos, estamos un domingo más conociendo al candidato, ya saben, por la Suprema Estación, la 961, la mejor de Cuenca. El día de hoy me acompaña Roque Ordóñez, candidato para asambleísta por el Azuay, por la lista RC número 5. Hola Carmita, qué gusto poder compartir. Un saludo cordial a todos nuestros amigos que escuchen este prestigioso medio de comunicación, este programa de Cuenca y el Azuay. Y soy candidato por la lista 5 de la Revolución Ciudadana. Roque, cuéntales un poquito a los amigos que nos están viendo, a pesar que ya le conocemos por su trayectoria política, porque ha ocupado cargos en la ciudad, pero me gustaría que sea usted quien les diga quién es Roque Ordóñez. Roque Ordóñez, perdón, Roque Ordóñez es una buena persona, es un padre de familia, esposo, hijo, he estado en diferentes espacios públicos, ex concejal de la ciudad de Cuenca, ex candidato a la alcaldía, pero sobre todo, digamos, una persona que está ligada a las luchas populares, a los diferentes sectores colectivos y que indudablemente vamos a poder representarlo dignamente a mi provincia de La Suay. ¿Cuál es su formación académica? Bueno, mi formación académica, yo estudié, soy licenciado en Ciencias Políticas y abogado de los tribunales de la República, he estado en diferentes espacios públicos también. Hay una experiencia y capacidad. Fui comisario provincial de salud, analista en transparencia y lucha contra la corrupción en el Consejo de Participación. Fui director también del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mira, Carmita, que es una institución que me encantaba mucho porque estaba ligado mucho a tener ese relacionamiento con los ciudadanos a través de las veedurías, a través de los observatorios, en donde pudimos impulsar varios procesos de veedurías ciudadanas, inclusive la gestión de los propios concejales en alguna de la administración municipal. Y me gustó mucho trabajar en esta institución. Vuelvo y repito, que me acercó, digamos, a los diferentes ciudadanos de aquí de Cuenca y de la provincia, ¿no? Roque es un político por naturaleza, siempre ha hecho política. ¿O desde cuándo comienza este Sí, creo gusto que por la todos somos política? políticos, De hecho, pero todos somos políticos, animales políticos en exacto, todos somos diferentes, unos animales políticos aquí. en diferentes instancias, ¿no? De ahí el salto a la política partidista, ese es otro punto. Aquí en Políticamente Incorrectos le vemos a la política así tal cual, íntegra, Chévere. como Y tiene yo que ser. sí participé en política desde la universidad. En la universidad participé en diferentes sectores. Me considero, soy una persona de izquierda progresista. Vinimos participando en en un movimiento, digamos, dentro de la universidad. Creamos un movimiento, se llamaba Refundación Universitaria. Para graduarme en el año 2007 vino ya el proceso de la Revolución Ciudadana, el movimiento al cual es el único movimiento al cual yo me afilié. Me he afiliado política partidista, Partidista. digamos, al movimiento. Y es el movimiento en el cual yo he participado y he estado y no pertenezco, no sintonizo, más allá de tener algunas diferencias o convergencias con otros actores políticos, pero es el único movimiento político al cual yo he pertenecido, que es la Es Revolución de la Ciudadana. Universidad de Cuenca. Estuvo en la Yo Universidad de estudié, Cuenca, claro, sí, por supuesto, la estudié en la gloriosa. universidad, en la gloriosa Universidad de Cuenca. Por si acaso. Así es. Chéverísimo. Entonces, digamos que esta afición comienza a ponerse en práctica en las aulas universitarias. Y yo siempre les digo a mis amigos, ¿no? Cuando estamos en las aulas, ya sea, algunos comenzamos desde la escuela, otros colegio, otros universidad, pero quien no comienza su vida política siendo de izquierda, no vivió la parte más linda de la juventud. Luego sí hay cambios, ¿no? Algunos venimos hacia el centro, otros deciden irse a la derecha, pero ya es como la vida se les va presentando a cada uno de ellos. Y aquí somos muy respetuosos de todas las ideologías políticas, pero es lindo saber y conocer la ideología del candidato. Eso dice mucho. Eso dice a qué nos atenemos los ciudadanos cuando votamos por un candidato, porque sabemos que una línea ideológica de alguna forma marca los pasos a dar cuando está en el cargo, en el poder, ¿no? Algunas personas, sobre todo los chicos, dicen a mí ya no me encasillen, ya no me pongan en un recuadro. Bueno, está bien, todo tendrá su evolución y también lo respetamos, pero las personas que estamos interesadas en conocerle a Roque Ordóñez, él nos está comentando que es de una línea de izquierda progresista.
Sí, creo que a los jóvenes en general ahora el tema política es una mala palabra Así por es. las diferentes situaciones que hemos vivido en los últimos años, pero creo que es importante que un político, un candidato tenga claro a qué organización, a qué partido o cuál es su horizonte de vida, ¿no es cierto? Porque a veces vemos los típicos camisetazos que Así vienen es. pasando y que no estamos exentos, digamos, en esta ley electoral, en donde participas en un movimiento, llegas, te cambias. Yo creo que eso los jóvenes ven mal. La sociedad, los ecuatorianos, vemos mal cuando nosotros tenemos un horizonte, una línea a la cual nosotros defendemos, cuestionamos también a nivel interno, también tenemos nuestras observaciones, nuestros cuestionamientos, pero Roque Ordóñez es una persona que tiene un ideal, que tiene una línea progresista y que obviamente, digamos, siempre estamos prestos a poder escuchar las diferentes voces que son importantes porque no siempre vamos a tener la razón y soy más bien una persona muy abierta. Tengo muy buena relación con los diferentes candidatos de otros movimientos, con otros políticos que no son de nuestra tendencia y siempre tiene que haber un respeto y consideración en ese sentido, ¿no? Así es, en la diversidad se construye. Sobre la diversidad creo que son las mejores bases para poder hacer una sociedad más justa y equitativa. Ahora, Roque sin duda llegará a la Asamblea Nacional si es que analizamos cómo se ha venido comportando el electorado, ¿no? Su candidata presidencial tiene un fuerte apoyo a nivel nacional y eso también va para el asambleísta en cada una de las provincias. Es decir, Roque puede llegar a la Asamblea Nacional y puede tener un fuerte apoyo, un fuerte bloque legislativo. ¿Usted ha pensado en su primer día en la Asamblea Nacional qué haría? Bueno, como tú mencionas, es verdad, la organización política, la Revolución Ciudadana, es la primera fuerza política a nivel nacional. Se ve reflejado, digamos, en los escaños dentro de la Asamblea, se ve reflejado en las diferentes prefecturas, 12 prefecturas a nivel nacional, cerca de 70 alcaldías. Y obviamente cuando nosotros recorremos los barrios, parroquias, comunidades, cantones, se siente ese apoyo a los candidatos de la Revolución Ciudadana con nuestra compañera Luisa. Y por supuesto, estamos siempre prestos y dispuestos a llegar con ese ánimo, con ese entusiasmo, con alegría a la Asamblea Nacional. Y más allá del primer día, yo creo que es importante llegar y durante todo nuestro periodo, porque uno puede esforzarse los primeros días, meses, más bien yo soy de las personas que todo el periodo de la Asamblea hay que trabajar incansablemente porque el país demanda, digamos, grandes cambios y más bien ahí me tendrán prestos y dispuestos a poder recibir las inquietudes, sobre las críticas también, que siempre son importantes para mí, de nuestros compañeros, amigos de aquí de la provincia de La Suay. Llevar, hacer un buen papel, un buen rol, fiscalizar, legislar y proponer proyectos normativos, ¿no? Sin embargo, yo digo que las primeras acciones, los primeros actos en la asamblea, de alguna forma ya le dan el eje por el cual se va a manejar, porque en las primeras sesiones se van a elegir comisiones, se van a elegir alianzas, se van a elegir fuerzas y de alguna forma se van a realizar los pactos de la gobernabilidad y yo espero que así sean ahora y que no sean pactos de impunidad ni que sean pactos que beneficia para que unos manejen comisiones económicas, otros manejen comisiones de justicia y al final después todo es un champú porque terminan separándose, ¿no? Justo por esto que Roque decía hace un momento, por los camisetazos, por los cambios en medio camino, cambios a veces no sé si ideológicos, porque yo pienso que las personas que se sacan una camiseta y se ponen otra no tienen ideología, sino simplemente están por el beneficio personal. Entonces no voy a decir cambios ideológicos, sino voy a decir cambios a conveniencia que se van dando, ¿no? Personas que entran por la derecha y salen por la izquierda, yo no logro entender al final del día. Sin embargo, en esto, ustedes se han puesto a pensar, obviamente el panorama ahorita es incierto porque tenemos dos candidatos aparentemente que están en el radar, como bien decía, la candidata por el correísmo Luisa González, el candidato presidente que le digo yo, Daniel Noboa, y no quiere decir que en el debate no vaya a salir algún outsider y el tablero vaya a cambiar, como pasó en las últimas elecciones, ¿no? Entonces, con toda esta inestabilidad, digamos que lo único medio cierto es que la Revolución Ciudadana sí va a tener un bloque importante. Ustedes están dispuestos a dar gobernabilidad, sea quien sea el presidente.
Bueno, lo hemos demostrado, nuestros compañeros actualmente asambleístas, desde el inicio, digamos, de la gestión, siempre hubo más bien ese ánimo, esa predisposición política de generar gobernabilidad por las diferentes situaciones que ha Yo venido lo pasando certifico, sí. en los últimos años. Creo que el hecho de llegar a una asamblea nacional desprestigiada en los últimos años es bastante complejo y uno también corre un riesgo, pero hay que dejar claro que la ciudadanía tiene que valorar y cuestionar y objetar el accionar de los asambleístas dentro de la Asamblea Nacional. Como tú decías del tema este de los pactos, yo no lo veo malo los acuerdos políticos que tú puedas tener con las diferentes bancadas. De acuerdo, Cuando se el ponen sobre interés, la mesa, por supuesto, los así es. intereses tienen que ser intereses colectivos, intereses de los ecuatorianos sobre la mesa, mal llamados pactos, hay acuerdos coyunturales políticos que lo que uno busca a la final del día es que vayan en beneficio de los ciudadanos, del pueblo ecuatoriano, de los mandantes, del primer fiscalizador que son los ciudadanos. Así es, Roque de alguna forma ya tiene experiencia en el poder legislativo, que es lo mismo, ¿no? El Consejo Cantonal es en pequeño lo que es la Asamblea Nacional. Y también no sé si es que usted sintió cuando era concejal un poco la frustración de que una persona frente a todo el grupo que conforma este primer poder del Estado, en este caso va a ser la Asamblea Nacional, muy poco puede avanzar por sí mismo, es decir, proponer una ley, esperar que la mesa legislativa la ponga en el orden del día, luego esperar que la ponga la presidencia de la Asamblea Nacional. Entonces sí hay como si es que no tiene un bloque fuerte que lo respalde, si es que no tiene un buen pacto, digamos un buen acuerdo pro gobernabilidad y pro intereses del país, que es lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, a mí me encantaría escuchar y ver que la Asamblea esté negociando. Mira, yo te apoyo en este voto por la ley que he desarrollado y que tengo más avanzado en materia económica y que beneficia a los ecuatorianos, y tú apóyame en y ir haciendo estos pactos, ¿no? O sea, sí, tú tienes avanzado esto, dale, yo te apoyo en esto, yo tengo avanzado este proyecto de ley, apóyame, de acuerdo. Esos pactos yo los llamo sobre la mesa y estoy completamente de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo, que son secretos a voces y que pude ver cuando estuve en la Asamblea Nacional, es que tú me das el voto por el juicio político, pero a cambio me das la gobernación. Si quieres mi voto en este caso de fiscalización, quiero el ministerio o la secretaría Claro, zonal. claro. Entonces, esos pactos pienso que le hacen daño al país. Usted creo que debe estar al tanto de que eso se da. ¿Cómo luchar contra eso? ¿Cómo frenar y hacer que los pactos sean transparentes y sobre la mesa? Los acuerdos que tú mencionabas, voy a empezar por donde tú hacías una breve reflexión, digamos, en el Consejo Cantonal, que si bien legislas y fiscalizas en chiquito, digamos, nosotros pudimos llevar adelante varios procesos de normativas con varios compañeros que no necesariamente eran de nuestra organización política. El propio alcalde de la ciudad pertenecía a otra organización, fue concejal y podíamos llevar o impulsar adelante varios proyectos normativos. De la misma manera, en el ámbito ya legislativo a nivel nacional es importante, como tú mencionas, más allá de los pactos, los acuerdos coyunturales políticos que tú puedas llevar adelante tienen que ser sobre la mesa y no sobre el interés particular o sobre el interés de los espacios de De poder o de poder, decisión. Primero es completamente ilegal que un asambleísta pueda gestionar completamente. cargos públicos. Estamos, digamos, prohibidos por la Constitución, por la ley, pero sin embargo sí puedes tú generar estos acuerdos coyunturales de las diferentes normativas en donde probablemente a los diferentes bloques les interese impulsar algunos de acuerdo al interés, de acuerdo a la proyección o de acuerdo a los intereses también a quienes representan. Nosotros como Revolución Ciudadana representamos a las grandes mayorías y sobre impulsar proyectos normativos, una ley económica urgente, el Ecuador estamos atravesando una crisis institucional, política, económica y sobre la base de esos acuerdos es importante conversar con otras organizaciones, con otros movimientos y poder tener, digamos, normativas, leyes, modificarlas, cambiarlas que vayan al beneficio de los ecuatorianos, de nuestros mandantes. Pero si bien es cierto, está prohibido por ley estos beneficios personales, digámoslos así, que obtienen los asambleístas, se da.
se da, Roque, yo pude vivirlo, yo pude verlo, Cuente, ¿quién? A ver. estuve un año en una comisión completamente polémica, la comisión de fiscalización y control político. Entonces, ahí, de alguna forma, aunque el informe que emite la comisión no es vinculante, esos votos son muy peleados para los juicios políticos. Y yo tenía registros, por ejemplo, cuando estaba sustanciando un juicio político de algunos asambleístas, registros, me mandaban las fotos de los registros en la institución del funcionario que estaba en juicio político. Entonces esas cosas no se veían bien, pero se daban y no había, digamos, yo no le veía forma de frenarlo, le veía muy complicado. ¿Tiene tal vez alguna idea para que la transparencia en este tipo de hechos se dé? ¿Qué podríamos hacer? O sea, pensemos en voz alta, creemos conjuntamente. Es un poco complicado, digamos, estas experiencias que tú lo has vivido y yo lo he escuchado, se ha visto, se dice a través de los medios de comunicación. Yo voy a hablar desde mi espacio, desde lo que uno puede controlar. De acuerdo. Las diferentes votaciones o los sentires o los acuerdos o los intereses que tengan los diferentes asambleístas se verán reflejados en su momento. Pero yo voy a hablar desde Roque Ordóñez y mañana hay un espacio, una decisión coyuntural, puntual. Yo tengo una posición clara sobre las diferentes situaciones que nosotros vamos desarrollando. Eso no implica, vuelvo y repito, tener acuerdos coyunturales, pero siempre, digamos, enmarcados en lo que uno piensa, en lo que uno considera. Puedo estar equivocado, mañana me puedo equivocar, pero lo importante de todo es hacer las cosas bien, con sentido común, con sentido patriótico también, porque creo que nos hace falta un poco de patriotismo. No hago referencia a una organización, sino hablo referencia a todos los ecuatorianos y mucho más a los políticos o a los que llegaremos a cargos de decisión y pensar en el pueblo ecuatoriano, que esa siempre va a ser el horizonte y ahí me verán, Carmen. Además que si algo hay que reconocer a la Revolución Ciudadana es lo orgánicos que ustedes son, ¿no? Ustedes son como muy organizados y como muy orgánicos en la toma de decisiones. Muy pocas veces se ve al bloque dividido. Yo no tengo ahorita en mi mente ni una sola vez que haya visto el bloque dividido. ¿Cómo consiguen esto? Esto ya un poco de infidencias aquí, porque realmente es verles votar en un bloque y ver que todos hablan como que el mismo idioma. Bueno, es importante las decisiones o las orientaciones políticas. Hay cuestionamientos o divergencias propias dentro de una organización. Uh-huh. En la nuestra, a la interna, nosotros discutimos la política pública, hacemos nuestros aportes, nuestras orientaciones, vemos a la final del día las mejores decisiones y una vez que tú discutes internamente con tus compañeros, con tu bloque, pueda que a mí en lo particular no me pueda... No está 100% de acuerdo. No puede estar 100% de acuerdo, pero si es una decisión unánime y de bloque, obviamente lo ideal, lo sensato, lo políticamente correcto es que ese sentir, ese voto se vea reflejado dentro ya en el pleno de la Asamblea Nacional. O hay este tema de la libertad de conciencia en donde habrá, digamos, algunos temas que conscientemente, porque mi ideología, porque mis creencias religiosas no me lo permiten, bueno, yo tengo que comunicarles a mis compañeros, hay una compañera alterna y yo no voy a votar por esta tal o cual situación. Eso es lo deseable y Roque Ordóñez estará encaminado en esa línea, ¿no? Es decir, ustedes mantienen una organización constante, una conversación constante para ponerse de acuerdo en cada una de las decisiones. Discutimos la política, hay acuerdos, hay divergencias. Habrá espacios de deliberación dependiendo, digamos, de la experticia también de los diferentes compañeros, economistas. Cada quien está ligado, digamos, a una área en particular. Sí. Y sobre la base de esas discusiones, a la final del día terminaremos como organización, como bloque. Son demócratas siempre, digamos, pensando en el sentir del pueblo ecuatoriano. De acuerdo. Siempre me he preguntado esto y yo decía, de ley, ellos se reúnen antes. Internamente están ahí. Exacto, se ponen de acuerdo, respetan una mayoría y luego todos son como que orgánicos. Ese era mi sentir. Pero en ningún caso es que, como dicen algunos, no viene la orden desde Bélgica. No hay órdenes. Obviamente, Rafael Correa, nuestro líder máximo, quien conoce, sabe
de la política, es un experto en el manejo económico, en el manejo político, no solo nacional, sino a nivel internacional. Le vemos que está de asesor en algunos países. Indudablemente siempre va a ser muy importante la observación, la orientación, pero los asambleístas, con nuestra futura presidenta Luisa González, sabremos tomar las decisiones, las mejores decisiones para el pueblo ecuatoriano, ¿no? De acuerdo, me queda súper claro, creo que nos queda claro a todos los amigos que nos están viendo también esta primera parte. Ahora, yo quiero que conversemos, Roque, un poco de los temas de coyuntura, cosas que están pasando ahora, un poco saber cuáles van a ser la posición que ustedes tomen como bloque, como Roque, inclusive me animo a decir, en la Asamblea Nacional. Tenemos ahora un grave problema que yo lo quiero resumir en un problema ambiental, de descuido de las fuentes hídricas. Este descuido de las fuentes hídricas que a veces la gente piensa que solamente es Cuenca que se va a quedar sin agua, pero ahora ya vemos que cuando no cuidamos las fuentes hídricas, estas disminuyen en cantidad y en calidad y tenemos lo que hoy está pasando. Los apagones se dan básicamente porque no tenemos la suficiente cantidad de agua. Para mí, siempre les digo a los amigos, por mi formación un poco ya más académica, las fuentes hídricas son la fábrica de agua. Si es que está bien conservadita esa fábrica, ahí va a acumular más, las esponjitas son más grandes, tiene más agua y podemos aguantar, digamos, sequías más largas, porque nos va a estar poco a poco dando agua. Pero lamentablemente esto no se ha dado. No se ha dado y hoy una de las cosas que más están afectando estas fuentes hídricas es la minería metálica, sea ilegal o sea legal, porque de alguna forma, aunque los cuencanos y los amigos de Girón dijimos no a la minería, vemos a este gobierno completamente en contra de esa voluntad del pueblo y tratando de alguna forma de legalizar a través de falsas consultas informadas en los diferentes sectores para hacer legal algo a lo que la gente ya dijo que no. Entonces a mí sí me gustaría saber, primero en el Consejo Cantonal, cuál fue su postura frente a este tema y segundo, en la Asamblea, cuál sería una postura. Vamos por el principio. Tú decías que el tema de no tener energía es por el tema climático. Yo ahí tengo que cuestionar. Nosotros no tenemos energía por la indolencia de los gobiernos que hemos pasado. Completamente. Por no prever, por no realizar los mantenimientos. Y este es el fiel reflejo de la improvisación. No solo es por el tema climático. 1, 2. Y en eso vamos a desarrollar más adelante, Ya, porque chévere. ustedes sí tenían un plan nacional de electrificación. Claro, hasta el 2030, por supuesto. Exacto. Luego vamos a tocar eso. Exactamente. A ver, y me preguntabas, ¿cuál fue mi voto? Yo en el Consejo Cantonal impulsé a favor de la consulta. Yo voté a favor de preguntarle al pueblo, a la ciudad cuencana dentro del Consejo Cantonal y impulsamos el tema de la consulta porque creo que es importante consultarle a los ciudadanos, Carmita. Yo estoy a favor, por supuesto. Ahora, a pesar de eso, Cuenca fue rotundo no, 80% casi. 88, 89%. Sí, le dijo claro. no a la minería metálica. Así es. Pero hay una clara postura del gobierno actual con estas conversaciones que tiene, incluso el presidente visitó Canadá, está en contacto constantemente con Dundee Precious Metal, que es el que está a cargo de la explotación minera en Loma Larga, y si no fuera por la resistencia de los pueblos, realmente esto ya estuviera Claro. explotado. ¿Cuál sería la posición? ¿Cuál fue la mayor posición constitucional para salvaguardar las fuentes hídricas? La Constitución de Montecristi, pues. La Constitución que nosotros impulsamos, recuerda, que es la primera constitución en el mundo, una constitución ambientalista, en donde claramente que reconoce se establece los derechos de la y naturaleza. se prohíbe la minería en las fuentes hídricas. Eso lo dice una constitución plasmada y votada mayoritariamente por la Asamblea. Pero cuando no tienes un gobierno, cuando no tienes el aparataje institucional, cuando no tienes un Ministerio de Medio Ambiente que pueda velar y salvaguardar todas estas situaciones, hoy lamentablemente vemos que las decisiones de los últimos gobiernos y de este que no es la excepción es de poder imponernos por la fuerza cuando no hay un proceso de socialización. No tienes un Ministerio de Medio Ambiente que tenga
diga, que tiene toda esa capacidad de poder vigilar y llevar los controles adecuados, porque sí hay que diferenciar entre la minería ilegal Por supuesto. y la minería, digamos, legal, que de alguna u otra manera tiene ciertos parámetros nacionales e internacionales y que de eso tiene que velar un Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, las dos minerías son completamente incompatibles con los páramos y con las fuentes hídricas, ¿no? Esto ya han dicho los expertos y hemos hecho nosotros también acá por nuestra cuenta de alguna forma la investigación y no hay un solo proyecto minero metálico que no tenga daños irreversibles en fuentes hídricas. Estamos hablando, yo no soy antiminera, ojo, yo siempre defiendo lo que es la vida, las fuentes hídricas, los páramos, los bosques, los pajonales, de alguna forma es nuestra vida. Hoy estamos peleando por el oro, pero de aquí a pocos años vamos a estar peleando por el agua. Y si nosotros conservamos nuestra agua, simplemente los que vamos a tener el oro, el poder, vamos a ser nosotros, ¿no? Ahora, con respecto a algo muy importante que decía Roque, la Constitución de Montecristi, clarísimo para mí, es la primera constitución en reconocer los derechos de la naturaleza. Incluso le pasa a la naturaleza como sujeto y no como objeto, que es debatido por los profesionales y que ahí sí ya se hacen a veces un lío en el que no quiero entrar ahora. Sin embargo, esta constitución prohíbe la explotación en las fuentes hídricas, zonas de recargas hídricas, en donde está ubicada Loma Larga. Pero fue el mismo gobierno de la RC que propuso la explotación minera en Loma Larga. Entonces ahí encuentro como un choque. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ahí es importante aclararle a la ciudadanía, no es que propuso. Esos contratos, si nosotros los revisamos históricamente, me parece que fue en el gobierno de Lucio Gutiérrez o en el gobierno, no recuerdo exactamente, de Gustavo Noboa, que en el gobierno ya de la Revolución Ciudadana tú tienes que implementarlo, porque son acuerdos y son convenios internacionales desarrollados en gobiernos anteriores. Entonces, no es que se impulsó. Lo que nosotros sí hemos impulsado, vuelvo y repito, es la Constitución, como tú lo mencionas, tener una Constitución garantista de los derechos de la naturaleza, y sobre esa Constitución nosotros impulsaremos y llevaremos adelante una política pública dentro de la Asamblea. Es decir, podemos contar con el compromiso en este momento de que Roque nos va a ayudar a pelear la voluntad de los cuencanos, es decir, a que se respete lo que dijimos, ¿no? Vamos nosotros a luchar por esa Constitución garantista de los derechos de la naturaleza. Cuando no tienes un gobierno, cuando no tienes un Ministerio de Medio Ambiente, cuando no tienes un presidente, cuando no tienes planificación, cuando no tienes orientación y tienes intereses personales o grupales, Los grupos familiares, así es. Ahí estamos muy complicados, Carmita. Así es, entonces contamos con ese compromiso, Roque, Mi porque compromiso, realmente pienso ratifico, Carmita, de poder llevar adelante una política encaminada a proteger las fuentes hídricas, a proteger y a respaldar y a garantizar los derechos emanados desde nuestra Constitución, ¿no? Genial. Ahora vamos con otro tema que a mí me apasiona. Y me apasiona porque estoy de acuerdo. O sea, mucha gente desde el desconocimiento, a veces cuando digo desde la ignorancia se ofenden, digamos desde el desconocimiento, mucha gente dice, es que la crisis energética es porque no llueve. Es que qué culpa tiene el presidente si es que no llueve. Pero, a ver, eso está bien si es que de un rato al otro dejó de llover. Pero tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible que nos hablaron del cambio ambiental hace muchísimo tiempo atrás. Sí, y que esto se tenía que prever. Si bien la matriz energética de nuestro país depende el 80%, casi 90% de las fuentes hídricas, también habían proyectos que estaban contemplados en el Plan Nacional de Electrificación. Que bueno, cuando me pongo a hacer cuentas, digo, quizá el 2024 y 2025 estuviésemos sufriendo, no tanto si es que se tenían estos planes complementarios, pero para el 2026 teníamos que tener el complejo hidroeléctrico Santiago y Carranillo listo, generando 2.000 megavatios, sabiendo que hoy nos están faltando 1.000. Entonces, ¿cómo desde la Asamblea Nacional se podría, por una parte yo pienso, no, fiscalizar lo que no se hizo, porque aquí hay causantes por acción y por omisión? Entonces, ¿cómo se podría fiscalizar lo que no se hizo y cómo se podría impulsar para que se dé continuidad a este Plan Nacional de Electrificación? Bueno, es importante varios temas. Primero, nos han venido mintiendo durante todo este año. Recuerda claramente en el debate
el actual presidente, en el debate con nuestra compañera Luisa, hablaba y decía de que no era un problema de generación, sino era un problema de transmisión. Primera mentira. Segundo, nos decía de que lo iba a resolver en 9 meses. Ha pasado más de un año y no ha resuelto este gobierno absolutamente nada. Nos decía que ya tenía unos convenios con el gobierno israelí, francés, no me acuerdo qué otros gobiernos más. Nada. Lo cierto, lo real, lo concreto es que había un plan nacional de electrificación, ¿cierto? Así es. Hasta el año 2030, encaminados a las ODCs, en donde tú tenías que invertir en energía eólica, en las termoeléctricas, en darles mantenimiento a las hidroeléctricas. Mira que los elefantes blancos, este elefante blanco de Coca-Cola Sinclair, a la final del día nos terminó evitando que vivamos en oscuras, en tinieblas. Entonces, había una planificación, había un gobierno, había un equipo de trabajo, habían ministerios, habían servidores públicos encaminados a pensar en lo colectivo, en el interés del pueblo ecuatoriano. El tema de no tener luz en los últimos meses nos complica enormemente. Datos de las cámaras, 7.500 millones de dólares perdimos los ecuatorianos, 7.500 millones de dólares por no haber invertido en las hidroeléctricas, no solo este gobierno, el gobierno de Moreno, de Lazo y el actual presidente. Entonces, claramente nosotros hemos venido siendo gobernados en los últimos años por la improvisación, por la falta de capacidad, por la inexperiencia, por dedicarnos a hacer cualquier otra cosa, menos a gobernar para el país. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Nuestra compañera Luisa estuvo semanas atrás aquí en la ciudad de Cuenca, en donde presentó el Plan Nacional Genera, presentó a la ciudadanía y al gobierno nacional temas emergentes. El tema de la inversión en el campo eléctrico indudablemente tiene que ser emergente. Traer los capitales que nosotros tenemos los ecuatorianos en bancos extranjeros para poder invertir en energía. Nosotros fuimos un gigante hidroeléctrico desde el sur del país. Nosotros exportábamos energía, exportábamos a Colombia, exportábamos a Perú. Y que ahora hemos estado mendigando, literal, por la situación política, diplomática del actual mandatario con los diferentes presidentes. No nos alegra para nada en lo absoluto, porque sufre la señora de la esquina, sufre el empresario. Todos. Ahora tenemos un apagón. El presidente nuevamente nos mintió. Nos dijo de que en el mes de diciembre ya no íbamos a tener cortes de energía. Hoy estamos 19. Pero dice el meme que ha dicho en diciembre, ¿no? ¿Qué día? 19, Puede ser hasta 31. Y a lo que venía acá a la radio, venía escuchando los motorcitos, ¿no? Qué complicado. Entonces, sí. Vemos constantemente falta de palabra, una persona que miente constantemente. Ahora el tema de los generadores, nadie sabe dónde están los generadores. Se invirtió en estas fechas cerca de más de 100 millones de dólares. Dicen que se firmó un contrato hace 4 meses, tenían que llegar los generadores hace 2 y no tenemos. Pero ya les pusieron $900,000 de multa. Con eso estamos contentos los ecuatorianos, con eso nos conformamos muchas veces. Hemos llegado a un estado de conformismo, un estado de normalizar todo este tipo de cosas. Y ahí es cuando yo les cojo a mis amigos y les digo, hey, sacúdanse por favor, no nos merecemos esto. Merecemos mucho más y tenemos que exigir lo que merecemos, ¿no? Entonces ahí sí, siempre aprovecho estos espacios para darles ese sacudón de los hombros. Los ecuatorianos nos merecemos dignidad en salud, dignidad en educación, dignidad en energía, dignidad en seguridad, dignidad en las universidades, dignidad en el campo vial. Es decir, ¿cómo puede ser posible que nos decían en el debate de que se iba a quitar el examen del CENESID? Grave error, les miente a los jóvenes. Y hoy vemos con mucha preocupación la eliminación o disminución, digamos, del presupuesto para las universidades. Una mentira más. Vuelvo y repito, los ecuatorianos no nos merecemos seguir viviendo en la oscuridad en la cual representa el actual mandatario. Ahora, hay algo que yo no puedo dejar pasar y fue el tema, los mitos de Coca-Cola, ¿no? Si bien es cierto... Mitos.
Sí, hay muchos que giran alrededor de ellos, pero créanme que yo con documentos pude verificar muchísimos de ellos. Yo hice ese informe de Coca-Codo. Entonces, eh, Cuéntenos. la represa en estos meses que han sido vitales para el país han llegado a generar hasta 1.200 Lo hacemos, megavatios. claro. El problema es que la represa fue construida para 1.500 megavatios y que esa generación no se ha tenido, por las causas que sean, pero no se han tenido. Segundo punto, la erosión regresiva, que si bien es cierto es un fenómeno natural, también se podía prever cuando se eligió el emplazamiento de la represa, porque se dio la desaparición. El primer fenómeno, la primera muestra de la naturaleza fue la desaparición de la cascada de San Rafael. Y ahora la erosión regresiva, si bien es cierto, se ha detenido, no tanto por las obras emergentes que hicieron, sino porque yo digo, yo soy creyente y Dios nos ama a nosotros, cambió justo la conformación del lecho del río. Entonces ya no está el mismo terreno que se tenía metros antes, justo encontramos un estrato diferente y ahí está un poco frenada, pero nada quita que se pueda continuar, ¿no? Porque la naturaleza es imparable en estos casos. Entonces ahí tenemos dos cosas. Uno, los 1.500 no se han generado. Dos, tenemos una amenaza seria con el tema de la erosión regresiva. Y tres, y el más importante para mí, es que tiene muchísimas fallas. ¿En qué sentido? Dentro de los túneles pudimos entrar y todo ese material que pusieron, que es un acero, es un material que no estaba preparado para eso. Sí, entonces hubo una falta de fiscalización y hasta ahora la represa no ha sido recibida por los ecuatorianos, todavía está en manos de ellos porque esto es una corrección constante de estas fallas, ¿no? Entonces, aquí hubieron estos tres temas que empañan la construcción de lo que podría ser un gran proyecto hidroeléctrico. Ese proyecto hidroeléctrico de estos temas que tú mencionas, ¿de dónde salen? ¿De dónde, de qué actores, de qué medios de comunicación nacen esos cuestionamientos? Estos datos de acá, te digo, yo que así fueron documentos que nosotros pedimos a SELEC, documentos que nosotros investigamos uno por uno, los Ya. contratos, la fiscalización. Por ejemplo, te cuento algo que a lo mejor la gente no sabe. Dentro de los túneles hay unas plaquitas de acero que tienen esta forma circular. Y esas plaquitas de acero, cuando uno ingresa por aquí, porque hay cómo ingresar, tienen un montón, cientos y miles de fisuras. ¿Qué fue lo que pasó? Es que no hubo la fiscalización adecuada y eso no se debía haber colocado. Ahorita ya está colocado. ¿Qué es lo que pasa? Yo no soy experto en temas arquitectónicos y de construcción, pero he revisado también algunos documentos y claro, la parte política, no solo Coca-Cola Sinclair, nos han cuestionado porque no es una represa, obvio, pues, Coca-Cola Sinclair no es una represa. No. Nos dicen Tiene otro funcionamiento nada más. que se ha construido de esa manera para perjudicar al pueblo ecuatoriano. Para nada, en lo absoluto. Hay varios tipos de represa a nivel internacional. Canadá tiene varias hidroeléctricas como la que nosotros tenemos. Son de Nosotros paso. Pienso que en son la de técnica paso no en la deberíamos técnica. cuestionar. Uno, dos. Cuando tú construyes una casa tuya, una casa nueva, un edificio, siempre vas a tener algunos inconvenientes, fisuras, algunos problemas de fondo, puede ser, pero han pasado 8 años que no lo han querido inaugurar, porque Coca-Cola Sinclair, recordarle a los ciudadanos, estuvo un avance de 90-95% desde hace 8 años. Por odios, por cuestionamientos, por temas políticos, no terminaron de construir, que empezó que hace 1 año y medio tal vez, más o menos lo que yo recuerdo, empezó a funcionar Coca-Cola. Es decir, Un poco más ya. todos esos mitos, que tengo que decirlo, mitos de los diferentes actores políticos, si tienes algunos, arregla. O sea, hay que decirles Ese es el problema. a los gobiernos, al de Moreno, al de Lazo y al de ahora, han pasado 8 años hablando y cuestionando, si algo está, hay que arreglarlo. Ese es el problema. Si mañana nosotros, en alguna obra, que yo no recuerdo una obra del actual presidente, y mañana nosotros que vamos a hacer gobierno, si algo está mal, lo vamos a arreglar. Porque el pueblo ecuatoriano no necesita, digamos, los cuestionamientos o las observaciones o no impulsar proyectos que pueden beneficiar a los ciudadanos. Vuelvo y repito, han pasado 8 años, no han creado 1 megavatio,
No han creado un megavatio. Los últimos gobiernos, nosotros construimos hidroeléctricas, tenemos experiencia, capacidad. Fuimos el quinto país en tener soberanía energética a nivel mundial. El quinto país. Y por las malas decisiones, o por los cuestionamientos, por los odios y temas políticos, no hemos podido sacar al 100%, potenciar lo que nosotros tenemos, ¿no? Sin embargo, para pedir que estos arreglos se realicen, sí se necesita voluntad política, porque el arreglo puede llegar a costar mucho más que la represa. Sin embargo, están las garantías todavía del contratista, deben estar vigentes, porque la obra no ha sido recibida, y yo espero que si ustedes llegan, existe esa voluntad política. Un compromiso con la seriedad que me caracteriza de poder revisar toda esa documentación, todos esos temas que no conozco a detalle, pero sí hemos escuchado y hemos visto mitos por temas políticos y que han llamado elefantes blancos. Estos elefantes blancos han permitido a nosotros tener energía en los últimos meses. Sí, yo lo que pienso es que necesariamente hay que arreglar. Esos problemas hay que arreglar, como digo, puede costar más que la misma represa, porque lo que hay que hacer es desmontar esas placas de acero y colocar unas nuevas o buscar un nuevo sistema para embaular el hormigón que ya está colocado. Entonces, es un poco complicado, pero ahí lo que falló es en la parte técnica, la fiscalización y la administración de esa obra. Sí nos dejó mucho que desear y es una de las 3 cosas que empañan esa represa que hoy en algunos momentos nos ha salvado de la oscuridad. Hoy nos ha estado salvando todas estas semanas, todos estos meses, la represa Coca-Cola Sinclair. Y ahora sí, como ya el tiempo se nos va, Jeremy, regálenos unos minutos más, porque aquí hay un tema buenísimo que no nos podemos saltar. Justo en esta semana yo escuchaba a la candidata Luisa González hablar sobre la cárcel del Litoral. Y ella decía que esa cárcel podrían reubicarla, que podrían vender, no me acuerdo cuántas hectáreas, 15 hectáreas me parece que dijo que era el terreno sobre el que se monta, y que de ahí sacan más de $800,000 y que con ese dinero podrían construir la cárcel en otro lugar, decía de Guayas o de Guayaquil. Entonces, esta es una propuesta que me llamó la atención justo en este proceso de inseguridad que vive el país, y eso espero que sea un proceso y no un estado permanente, que pronto puedan combatir este momento que estamos viviendo de inseguridad. Me llamó la atención esta propuesta por 2 cosas. Primero, porque hablaba con números, hablaba con datos y hablaba de un lugar como es la cárcel del Litoral. Pero segundo, porque acá en Cuenca tenemos muchísimos problemas con la cárcel de Turi. No es posible también hacer lo mismo acá en la cárcel de Turi, trasladarla a otro lugar, porque si hacemos el ejercicio de aquí, de la radio, estamos a 7 minutos. No más, 8 minutos en carro a la cárcel, es decir, sí está cerca del centro poblado, sí está cerca de la ciudad, pero sobre todo pienso que está haciendo mucho daño a los cuencanos y cuencanas y a Azuayos en general. Bueno, es importante, hay cárceles en el mundo que están en centros poblados. De acuerdo. Cárceles en diferentes países del mundo. 1, 2, la cárcel de Turi fue concebida regionalmente. Y así vino funcionando durante la época de la Revolución Ciudadana, hasta que ingresó Lenín Moreno y obviamente eliminaron un Ministerio de Justicia, eliminaron un Ministerio del Interior, eliminaron un Ministerio Coordinador de Seguridad. Es decir, acabaron con toda la parte institucional que tenía control y manejo, digamos, de las cárceles en el país. Mucho se habla de los acuerdos y un sinnúmero de cosas, un montón de temas cuando la data, en los datos, digamos, nosotros fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica. El segundo país más seguro. Había un control en las cárceles del país. Nadie puede negar eso. Hoy, lamentablemente, somos uno de los países más inseguros de la región, con un cantón cercano. Este sí que queda a una hora probablemente donde nosotros nos encontramos, el cantón más peligroso del mundo. Por la indecisión, por la falta de experiencia. Ahora a la cárcel de acá llega cualquier persona. Vuelvo y repito, 40 reos trasladaron de los más peligrosos. Por supuesto, si nosotros nos vamos a la documentación, cómo fue concebida, la cárcel de Turi fue concebida, dicen los papeles, los documentos, como una cárcel regional.
Y así estuvo en los 10 años, digamos, de la Revolución Ciudadana. Lo que ha pasado en los últimos 8 años, no solo en la cárcel de Turi, ha habido un descontrol, falta de gobierno, falta de presupuesto, no hay un SNAI, digamos, que pueda manejarlo adecuadamente. No ha habido presidente. Entonces, los problemas de las cárceles del país hemos visto en estos últimos años, cómo se han tomado, digamos, estos grupos delincuenciales a nivel nacional y que en nada en lo absoluto lo ha podido mejorar ni el actual presidente. Vivimos de decretos, vivimos de estados de excepción, se ha militarizado, digamos, las cárceles, pero no hace muchos días, hace un mes o hace algunas semanas, vimos nuevamente los escenarios sangrientos en las cárceles del país. ¿Qué es lo que ha planteado de manera general la compañera Luisa? Primero, recuperar la institucionalidad. Tenemos que recuperar la institucionalidad. Tenemos que tener un Ministerio de Justicia que esté encaminado y orientado a manejar, digamos, las diferentes situaciones carcelarias del país. Tener un Ministerio del Interior con presupuesto, con personal. Hay que depurar la Policía Nacional, hay que depurar las Fuerzas Armadas. Hemos visto, recuerden, no hace mucho en el gobierno anterior, el tema de los narcogenerales. Es decir, en los últimos años se dedicaron a cualquier cosa menos a darnos seguridad a los ecuatorianos. Bajo ese ámbito, claramente lo ha dicho nuestra compañera Luisa, hay planes, programas y proyectos de manera urgente, como por ejemplo lo hemos hablado de que la cárcel de Turi nuevamente, vuelvo a decir, nuevamente vuelva a ser una cárcel regional. Pero para que sea regional tienes que tener la capacidad de la decisión a través del SNAI. A la persona a la que maneja. Y por supuesto, hay un hacinamiento a nivel nacional en donde tenemos que ser objetivos, tenemos que ser directos y tenemos que ser sinceros. Hay que construir nuevas cárceles. Lo ideal es como en otros países europeos o países nórdicos donde las cárceles ya no están funcionando, y pasa también de la mano por el tema de la inversión en el ámbito social. Nosotros vemos cómo del tejido social. Por supuesto, vemos cómo jóvenes que no ingresan a la universidad terminan cruzando la frontera del Darién o terminan involucrándose en actos delictivos. Recuerdo también que uno de los actos que hizo la Revolución Ciudadana fue un proceso de pacificación, pero este proceso ha sido bastante cuestionado y bastante empañado, sobre todo por algunos actores que salieron de ese proceso y que, si bien hace poco renunciaron a la RC5, están prófugos. Entonces, ¿hubo algún problema? Si es que tuvieran que volver a hacer el proceso de pacificación, ¿lo volverían a hacer y corregirían algunas cosas, lo mantendrían igual, o definitivamente piensan que eso ya no va? Hay que hacer todo lo que se tenga que hacer para darle tranquilidad y seguridad al pueblo ecuatoriano. Si dentro de todo ese ámbito está el proceso de pacificación, por supuesto, hay que ver también el lado, el actuar, digamos, del SNAI, del Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que está pasando en las cárceles del país? ¿Cómo se les está tratando también desde el Estado, desde el gobierno? ¿Por qué hay esas revueltas? Es decir, tiene que haber un verdadero análisis, pero vuelvo y repito, ha dicho nuestra compañera Luisa, vamos a desarrollar, vamos a hacer todo lo que humanamente sea posible para brindarle la seguridad y la tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Nosotros, si no tenemos seguridad, no tenemos progreso, no tenemos turismo, no tenemos educación, no tenemos absolutamente nada. Esa es una llave que no deja pasar nada más de lo que necesitamos como ciudadanos para vivir. Me parece genial y con esta ya me despido, que nos podemos ir de largo, hay mucho que conversar. Con mucho gusto. Si es que hay una propuesta de una nueva constitución, ustedes como Roque, como bloque, ¿impulsarían esta propuesta o definitivamente la Constitución de Montecristi debe quedar? No, hay que reformar lo que se tenga que reformar. Hemos hablado de poder ir a una constituyente. Hay que reinstitucionalizar el país, ¿no es cierto? Nosotros tenemos los diferentes espacios, los diferentes poderes a nivel nacional que ha sido tomado por la politiquería, por los odios. Y si es que la coyuntura política demanda de reformar, cambiar o ir a una constituyente,
para el beneficio del pueblo ecuatoriano, tengan la certeza y tengan la seguridad que se sabrá tomar esas decisiones. Muchísimas gracias, Roque. Ya digo, nos podemos ir de largo, nos queda pendiente todo el tema de la justicia, de las cortes y de todo, incluso el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y una serie de cosas que es más. una linda institución. Yo le tengo mucho cariño al Consejo de Participación. Te decía, fui director del Consejo, en donde el verdadero, el quinto poder, el mal llamado quinto poder, se les daba a los ciudadanos. Hoy, lamentablemente, por las decisiones que vemos a nivel nacional, se ha vuelto, digamos, una institución que está al servicio del poder del mandatario. Sí, ¿no? sí, sin duda yo pienso que eso se tiene que reformar urgente, poner en los hombros de 9 personas, 9 o 7 del Consejo de Pero ¿cuál es la diferencia? Participación Recuerda Ciudadana. que antes el nombramiento de las máximas autoridades pasaban a los asambleístas. Ujú, exacto. Cuestionado eternamente. y yo, Lo que se hizo a través de la Constitución y a través del Consejo de Participación es que los procesos de selección se manejen a través de las comisiones ciudadanas, a través de unas veedurías ciudadanas, es decir, abres el abanico para realizar verdaderos procesos de selección y que no quede en manos de los asambleístas. A título personal, nosotros volver a retomar el tema de la designación de las máximas autoridades, yo creo que tenemos tareas más importantes, y vuelvo y repito, hay que recuperar la institucionalidad del país que se ha perdido en los últimos años. sí, sí, sin embargo, este es un tema que nos podemos ir otro podcast entero conversando, pero quiero agradecerles a todos, ya saben, no se olviden de sintonizar siempre las redes sociales de la Suprema Estación, la 961, la Carita Feliz, la Mejor de Cuenca, y nuevamente muchísimas gracias, Roque, por este espacio de tiempo dedicado a toda la gente que quiere conocer al candidato. Nos vemos, esto fue Políticamente Incorrectos.